Ok, muchachos, buenas noches. A ver, voy a compartir por acá. Ajá. Ahí se ve la pantalla, ¿cierto? Ok. Fíjense que la primera entrega del primer avance del proyecto, lo único que yo les voy a evaluar a ustedes, lo que les voy a tomar en consideración para la nota es la información que ustedes le van a agregar a los elementos en el modelo. No que el modelo esté espectacular, no que el modelo tenga una calidad 100 de 100, porque sabemos que esto no es un curso que está enfocado en modelado, sino en BIM, y lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a hacer la coordinación de los elementos en los modelos, ¿no? Eso es lo que les voy a evaluar en esta primera entrega. El fin de semana, pues estuve revisando que yo les había subido lo que era la rúbrica de la evaluación de la primera entrega, y pues como estaba muy general, yo la modifiqué, se las puse como más especificada acá, para que pudieran entender exactamente qué es lo que yo les estoy pidiendo. Esto lo vamos a ver ahorita, cómo vamos a hacer las carpetas en el CDE. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a colocar su archivo de arquitectura y su archivo de estructura, lo que lleven hasta el momento, en las carpetas en el CDE. Esa va a ser la primera entrega. ¿Qué les voy a evaluar yo de esa carpeta? El orden de las carpetas, que es este que está acá. Fíjense que aquí tienen cómo van a ser las carpetas. Dentro de esas carpetas van a tener una carpeta que se llama arquitectura, una estructura y una instalaciones. La primera entrega solamente van a entregar arquitectura y estructura, que es lo único de lo que hemos hablado. Y a esos elementos en el modelo le vamos a colocar el IFC, que les preparé una clase para el miércoles completa, con todo lo que se hace en IFC, para que sepan cómo hacerlo de manera manual y sepan cómo hacerlo a través de parámetros de proyecto. Y lo otro que les voy a considerar para la nota es el Assembly Code, es decir, que si lo van a clasificar por Gubin Class, por Uniformat o por Covenant, los archivos los tienen acá en el aula, donde dice clase adicional de Revit. Aquí abajo debe estar. Bueno, por acá donde dice clase adicional de Revit, acá tienen material de apoyo, y aquí en ese material de apoyo tienen el archivo donde están los códigos Covenant. El Uniformat viene preconfigurado por defecto en el Revit, entonces no tiene que encargarle nada al programa, sino simplemente meterse en el código de montaje y colocarle la codificación. Eso es lo que yo les voy a evaluar en esta primera entrega. Ya para la segunda entrega, lo que les voy a evaluar es el modelo federado con las especialidades que tengan desarrolladas, el CDE, y ahí sí les voy a evaluar lo que es el IFC. Por ahora es algo muy sencillo, solamente desarrollar el modelo hasta donde ustedes puedan, hasta donde ustedes sepan, y colocarle la información a los elementos en ese modelo. Eso es simplemente lo que tienen que hacer para esta primera entrega. Ahora sí me pueden comentar sus dudas. No sé si me escuchan. Ahora Sí. sí. Alexandra, en la actividad usted nos colocaba que lo clasificáramos por Google Class, en lo que era el PDF de la actividad. Ajá, puede ser, Entonces, les dije en ¿cómo? la clase creo que fue la semana pasada, que lo podían usar por el formato que trae por configurado por defecto el Revit, que es el Uniformat. O se pueden meter, si lo quieren, por Google Class, en la página de Google Class por internet, y en la página pueden descargarse el archivo. O pueden usar el que yo les subí de Covenant, que está ahí en donde dice clase adicional de Revit en la plataforma. Pueden usar el que ustedes deseen. Sí, Google Class que usted nos dio. Ajá. Pueden usar el archivo de clasificación que ustedes deseen, el que les parezca más conveniente para su proyecto. José Luis.
Sí, disculpa, es que había salido, apenas acabo de ingresar. Pues no, Casi no te escucho. ¿ahora? ¿Se escucha bien? ¿Aló? Te ¿Se escucha? escucho muy bajito. No sé si soy yo o... Déjame configurar un momento. Ujú. ¿Y ahora se escucha mejor? Ajá, ahora sí. Pues sí, es que tenía un inconveniente con el momento de generar el archivo local y el archivo general. Si quieres, puedo proyectar pantalla para... Sí, sí, claro. Vale, perfecto. ¿Me avisas si se puede ver la pantalla, por favor? Ujú. Sí, ahí. Sí, perfecto. Pues pasa al siguiente. Ya tengo la carpeta generada guardada de forma con los parámetros la ISO 19650 y tengo en el mismo el modelo de arquitectura y el de estructura, o tenemos en este caso. En el caso del de arquitectura, pues hemos generado el archivo aparte, tenemos Ujú. tanto el de arquitectura como el de estructura, ¿sí? En este momento, pues el problema es el siguiente, cuando yo estoy guardando en arquitectura, o sea, estamos generando algún elemento de arquitectura, todos esos elementos de arquitectura solo y únicamente se pueden ver en la plantilla de arquitectura o cuando yo vaya a estructura no puedo visualizarlos o puedo modificarlo desde ese punto o no se van a mezclar las disciplinas. No, no. Arquitectura, el archivo de arquitectura es explícitamente para arquitectura. Si vas a hacer cambios allí, tienes que irte al archivo de arquitectura y hacer los cambios. Si estás trabajando con estructura, solamente puedes ver arquitectura como una guía desde la vista de coordinación. Ok, en ninguno de esos dos archivos son los federados. No, los archivos federados son como se los enseñé en la clase de la semana pasada, el miércoles, no de esta, sino del anterior, que lo estábamos haciendo con el Navis. Ah, ok, entonces estoy confundiendo los términos. Ve, Ajá. vale, ese era el inconveniente que tenía. Por el momento de quería hacer una modificación, pues nos pusimos a trabajar en la plantilla de estructura y Ujú. hicimos unos muros en estructuras arquitectónicos y cuando nos fuimos a la plantilla de arquitectura, pues no lo podíamos modificar porque estaban en la plantilla de estructura. Ujú. Entonces nos mezclamos la disciplina y pues tuvimos ese inconveniente. Ok. Ah, vale, ese era el Sí, sí, punto. porque lo que tú estás viendo acá es vista de coordinación. El archivo federado lo puedes hacer o en BIMVision, pasando los archivos a IFC, o en el Navis. Ah, perfecto. Sí, Ujú. bueno, en este momento estamos en una plantilla de arquitectura, pues eh, tenemos la generación de los subproyectos, también clasificación del navegador de proyectos, más unos elementos que hemos querido agregar en el caso de una subdisciplina y unos elementos para las descripciones de los proyectos más adelante para la cuantificación. Ok. Vale, perfecto, eso es lo que quería aclarar. Perfecto. ¿Alguien más? El equipo de, no sé si está por aquí Noel, William y Juan. Creo que no está ninguno. De Cari no sabes del avance del equipo de William, Juan. Ellos han estado trabajando, de hecho, el fin de semana me escribió Noel. Me Ujú. parece raro que no hayan entrado. Ya les voy a escribir que todos estén pero Hugo acaba de entrar. Ajá, Hugo, ¿pudiste solventar el problema que tenía con lo del proyecto? Hola, buenas tardes. Precisamente nos estamos acoplando. Digo, ahorita hubo ahí unos temas también de profesionales que tenía que atender, pero en realidad estamos ya revisando su proyecto. Se ha avanzado en tema de Revit, se tiene el modelo en IFC, se está revisando, pero sí ha habido como unos poquitos problemas técnicos. Entonces, Ujú. digo, sí, yo creo que se va a estar revisando esta semana ya un avance y se estará mandando información. Pero ahorita al momento es como la adaptación al equipo y en breve también ya nos ponemos al corriente.
Ok. El equipo de Dayana. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. ¿Aló? Hola, sí, sí te escucho. Bueno, nosotros estamos trabajando Dayana, Valentina, Luan, Ricardo y mi persona, que soy Joana Ok. Romero. Nosotros hemos avanzado hasta el día de hoy con el desarrollo del modelo BIT, del modelo Revit, perdón. Y estuvimos tratando de crear el entorno del CDE con las instrucciones que nos diste, pero realmente nosotros ya teníamos un CDE desde el módulo pasado, que de hecho lo habíamos comentado con Necari y lo hemos venido usando correctamente. Entonces, No hay problema. con unas guías que nosotros tenemos que se basan en algunas metodologías que algunos tips de la Universidad de Pensilvania, allí nos dicen que puede ser cualquier CDE, no necesariamente el que nos Es dicen. correcto. Entonces, nos De eso quedamos con vamos a Google Meet porque nos pareció que ese, y nos quedamos entonces con lo anterior, solo que lo adecuamos. Ok. Ya hemos desarrollado, hemos incorporado todas las carpetas allí para tener clasificada la información. Tenemos una carpeta de uso general que es para que datos generales que nos sirven a cada uno para ir desarrollando el modelo. Como otros equipos, supongo yo, nuestro piedrita en el zapato ha sido el modelado, porque en lo particular yo tengo que trabajar con una computadora prestada porque la mía no puedo, no me puedo despegar de las cookies por razones personales, no me puedo despegar de las cookies no la puedo modificar, o sea, en resumen. Pero sí hemos ido trabajando, compartiendo información con Dayana, con Luan, con Ricardo. Ricardo ya está poniéndose al día con el tema de levantar el propio modelo, pero iniciamos con planta baja, luego Dayana, pues para apoyarlo, que Dayana en teoría iba a trabajar con la parte de la estructura y de las instalaciones. Entonces Dayana se monta también por los retrasos con los otros compañeros, por el mismo tema del recurso. Dayana se monta a trabajar con el modelado, también en la arquitectura, para apoyarme. Con Y hemos Valentina ahorita también. trabajado, de hecho, yo paré hasta el fin de semana y empecé a trabajar con el libro del lenguaje de código, que monté como una base somera en una de las carpetas del CDF. Y Dayana estaba trabajando con el nivel 2, que de hecho me gustaría compartir que Dayana compartiera nuestra pantalla. Y unificamos porque el proyecto tiene, si nos ponemos a crear con lo flojo que estamos en el conocimiento del programa, y tienes como 17 tipos de ventanas diferentes, como 15 tipos de puertas distintas, lo que decidimos fue, vamos a crear un solo tipo de ventanas, un solo tipo de puertas y unificamos porque lo que necesitamos es dominar lo que es la metodología en sí, el paso a paso de la metodología y el intercambio de información. Correcto. Entonces, Dani, si quieres tú explicar cómo vamos con el tema del modelado. Sí, yo estoy trabajando con Valentina la parte del modelado. Sí ha sido un poco complicado porque, bueno, no es un secreto para ustedes que nosotros no estamos haciendo un curso de Revit, estamos haciendo un curso de gerencia, ¿ok? Exacto. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es vender pan y otra cosa es hacer el pan. Más sin embargo, hemos logrado fluir con herramientas. Ayer Valentina y yo estuvimos haciendo la parte de los pisos utilizando herramientas básicas, Mirror, herramientas básicas. Lo que pasa es que es un poquito complejo, pero ayer logramos terminar de hacer trabajar con poner las losas de los pisos, trabajarlas con los materiales, montarle materiales a esto para que de hecho no se ve, pero le pusimos porcelanato, si ven las rayitas, ya le pusimos la información, hicimos la de los pisos, pero se nos vino y se nos borró. Aquí nosotros, por cosas de la vida, hicimos yo le pasé a Joana, al grupo,
los 12 tipos de ventanas, una locura. El proyecto, pues en realidad no lo establecí yo. Yo simplemente vi un proyecto completo y ese fue el que tomé porque, pues, propuse que fuese ese y nadie tuvo objeción. Tampoco buscamos otra opción. Y este ha sido complejo porque el proyecto de CAD está pésimo, vamos a decirlo así. Está tiene información, no corresponden los mirros, no, o sea, tiene más trabajo del habitual. Ayer hicimos las paredes curvas, fíjate que no hemos montado el tipo de ventana que va en esta pared. Estas las hizo Juliana ayer, hizo las jardineras, todo esto ya está con materiales, ya le puso ayer, ya no me acuerdo dónde veo el material, pero ella le puso un material a esto. Ahí se debería ver, pero no se ve. Pero lo logramos ver, codificar cómo se va a ver en corte, en planta, cuando creamos el material. Logramos ponerle los parámetros de visibilidad tanto en 2D como en modelado. ¿Okay? Bueno, eso fue básicamente lo que hicimos. Insertar puertas. ¿Bien? Si ven, no hemos metido un elemento nuevo de puerta. Tenemos la que trae por defecto el programa. También logramos hacer los niveles. Si observan el lado izquierdo, nosotros ya tenemos piso 1, piso 2, todos los niveles puestos. Eso es un proyecto que tiene demasiados desniveles, entonces no nos conviene como hacerlo tan pegados ¿cómo se llama? Hacerlo tan apegado a lo que está presentándose en el CAD. Pero ayer se generaron los diferentes, tenemos que subir las paredes, tenemos detalles de producción, pero más que todo porque estamos pues básicamente practicando todas las herramientas que vamos viendo, pero metiéndole la información que le tenemos que meter para que funcione. Correcto. Ayer también se preparó. Es la tercera vez, de hecho es la tercera vez porque arrancamos con uno y luego con otro y luego otro. Es la tercera vez que lo levantamos. Okay. Sí, pero también es bueno que ustedes observen que ya se preparó a través de Google Drive. Ya va, déjame escoger la siguiente ventana. Se preparó en Google Drive. Nosotros ya tenemos nuestro CDE configurado, ¿ok? Con la información que corresponde, ¿ok? Eso lo hicimos un bloque de información. El web lo tenemos estructurado con arquitectura, MIPI estructura. Y se hicieron un bloque de información donde tenemos manuales y formas y tips de Revit que vamos utilizando todos en conjunto. Por el momento nosotros lo estamos trabajando. Yo tengo mi Google Drive y ahí compartí un link en el cual añadí a todos mis compañeros y todos tenemos el mismo acceso. Por el momento no tenemos nada bloqueado o algo restringido, que sabemos que el BIM Manager pues debe tener la restricción del tipo de información que se va a mostrar. Más sin embargo, como no hemos avanzado hasta allá, simplemente lo hemos utilizado como un backup. ¿Cuál es el problema que tengo? Que yo ya creé la carpeta en la que yo trabajo y actualizo el trabajo y lo subo a la nube, pero por alguna razón que no sé, no se nos termina de subir por completo, se queda en la mitad. Hay un problema allí que estamos resolviendo, el problema técnico, vamos a decirlo, pero cada uno tiene la información, todos estamos manejando, que creo que es el objetivo de esto, que todos manejemos la misma información, más que todo, pues creo que es la estructura de lo que ustedes están buscando que hagamos, que aprendamos, no que aprendamos Revit, sino que aprendamos a compartir de un modelo que usted nos entregue, nosotros aprendamos a hacer todo lo que ustedes nos están haciendo para estructurarlo y trabajar. Pienso que esa es la función. Va muy bien, está excelente el trabajo. De verdad que va más adelantado. Okay. Sí, van bastante adelantados. Ya lo que les queda es solamente el paso del IFC y ya están listos para la entrega final. Ahí está Ricardo que está haciendo una pregunta. Sí, adelante, Ricardo. Sí, buenas noches. Bueno, ya como comentaron mis compañeras,
Yo estoy realizando lo que es la parte de la estructura. Se nos ha complicado bastante por la poca experiencia, por no decir casi nula con el Revit, pero bueno, ahí vamos conociendo tanto el software como, bueno, desarrollando lo que es la actividad. Al día de hoy, bueno, estamos empezando, porque, bueno, también estoy con Luan, que como quien dice, bueno, estamos ahí asesorándonos mutuamente y nada, bueno, estamos ya levantando lo que es la parte de la estructura, que esperamos, bueno, tener un buen avance para lo que es esta semana. Ok, perfecto, perfecto. De todas maneras, yo les había comentado a ustedes, para todos, que en la primera entrega lo pueden entregar hasta donde a ustedes les haya alcanzado el tiempo y yo después les hago la retroalimentación de lo que llevan avanzado. Para la entrega final, pues sí tendrían que entregar las especificaciones que se les están pidiendo. Yo tengo una observación, Alexa, Sí. con relación, porque como dijo Dayana, esto, y lo que yo veo en el esquema de evaluación, el Revit, todo lo que tiene que ver con el modelado, a mí pues en lo particular me preocupa un poco porque es en donde tenemos todos el talón de Aquiles y el peso de la evaluación es más fuerte allí. Y desde lo que yo vi, ¿no? A lo mejor yo estoy desactualizada, pero el esquema de evaluación que yo vi, en donde la ponderación es más alta, es en el modelado. Y en la parte de lo que sí es la metodología BIM como tal, que es la creación del CDE, del intercambio de la información, de cómo vamos a organizar nosotros la información como tal, las carpetas, las vamos a clasificar, esa tiene menos ponderación. Entonces ahí es donde yo quisiera como que de repente, a lo mejor en el próximo módulo, yo no sé si para eso ya se puede hacer uno, porque ya tú pasaste, ya diseñaste la evaluación, pero que sí se le diera más peso a lo que tiene que ver como tal en la metodología BIM. Hasta los momentos nosotros, lo que nosotros hemos aprendido hasta el momento es cómo nosotros debemos organizar la información, cómo debemos organizarnos como equipo, los roles que debe cumplir cada uno, cómo enfrentar determinados problemas y pues en sí la estructura organizativa y cómo compartir la información, lo que es el trabajo colaborativo en sí. Pero ahorita con el tema del Revit, y es una carrera contra el tiempo, es una presión psicológica que tenemos con el modelado y no hemos recibido clases en sí del Revit. Nosotros hemos buscado asesoría externa a una persona que es la que domina el tema y le hemos incluido de hecho en nuestro grupo de WhatsApp y es la sexta participante. La sexta participante es prácticamente la que más habla porque es la que aclara las dudas, pero sería como que eso ha sido una iniciativa por necesidad, una necesidad urgente que tenemos nosotros de salir adelante con el modelado. Ok, bueno, gracias por tocar ese punto allí. Disculpe. Es que yo creo que ese es como como decir, la confusión que tienen todos. Sí, disculpe, aquí está la parte que ella elaboró, que son los pisos de abajo, porque usted dice, bueno, pero llevan la parte de arriba. No, es que llevamos la parte de abajo también, ¿no? O sea, ella elaboró con diferentes niveles, le colocó la información, igualito, niveles, materiales, exactamente igual, pero de los pisos de abajo. Es que fue un proyecto que creo que nos echamos cuchillo con eso. Creo que fatal, nos echamos cuchillo. Bueno. Ok, les voy a compartir un momento acá. Aquí está. A ver. Cuando yo hablo acá de calidad del modelo por especialidad, no sé si lo están viendo ahí o no lo están viendo. ¿Todavía no? No, todavía no. Ajá, allí. Ok. Cuando yo hablo aquí de calidad por modelo, por especialidades, realmente lo que yo creo que es como que el problema es que este módulo en realidad era el módulo 4 y tuvimos que hacer el cambio de orden por problemas que tenía el profe de entrar al módulo 2 y por eso es que
la evaluación está creada como que con parámetros más avanzados porque se supone que ustedes ya habían pasado por allí. Pero para hacerles la aclaratoria, para que estén más tranquilos, no es algo de otro mundo lo que me tienen que entregar. Cuando yo hablo de calidad de modelo por especialidad, yo específicamente estoy hablando es de materiales. Creo que es muy sencillo asignarle materiales al elemento. No me importa que el modelo esté derecho, que esté torcido, que esté un solo piso, que esté en los 5 pisos, hasta donde ustedes puedan avanzar, pero que lo que hayan avanzado por lo menos tengan bien colocados los materiales. Eso en ese caso. De allí no les voy a evaluar más nada con respecto a lo que es calidad del modelo, porque como ya habíamos comentado desde el inicio, ustedes no están trabajando para ser modeladores, o sea, no están viendo un curso de modelado. Luego acá con lo que es aplicación de nomenclaturas y estándares, más que todo con respecto a lo que ustedes tienen estructurado en su CDE, cómo estructuraron la información, cómo la compartieron, ustedes ya hicieron los subproyectos, cómo hicieron esos subproyectos. Acá lo que es la creación del entorno común de datos, tiene relación con este que está acá, pero acá pues cómo ustedes ubicaron la información dentro de estas carpetas. Y tienen unos puntos acá que es de participación activa, que los tienen todos porque todos han participado en las clases, todos están atentos. Entonces, eso es lo que yo les voy a evaluar. Más que todo es lo que estaba comentando Giovanni. ¿Cómo hicieron ustedes para trabajar de manera colaborativa? Por eso es que les estoy diciendo que hasta donde ustedes hayan podido modelar es que se los voy a evaluar. No les voy a bajar puntos porque no hayan podido terminar de hacer un modelo completo, porque para eso todavía quedan varios módulos de diplomados donde podemos ir avanzando, ¿sí? Gracias. Eso justamente iba a aclarar porque como hemos avanzado cada uno por nuestras disciplinas, pues yo estoy desarrollando casi que los aceros ya en la área de estructura y yo pues si ya tengo aceros, pues puedo ir directamente a instalaciones y entonces no, me imagino que eso ya para más. Yo lo que busco, mira muchachos, en realidad yo lo que busco es que ustedes puedan tener una base para saber cómo codificar los elementos y cuando lleguen con el profesor Johnny a ver la planificación por los IFC, sepan de qué les está hablando él para que puedan saber cómo van a conectar esos archivos con lo que el profesor les va a pedir. Es simplemente eso lo que estamos buscando, es el objetivo. No es que hagan un modelado perfecto ni espectacular, porque sabemos que no es el objetivo del curso. Entonces me parece que fue muy oportuna la intervención de Joana, gracias. ¿Alguien más? Me falta el grupo de Justo. ¿Cómo vamos con el trabajo? Hola, pues vamos en la misma circunstancia que todos, aprendiendo, porque del grupo de nosotros somos 4, una sola persona manejaba Revit, entonces básicamente los otros estamos viendo tutoriales, pero sí hemos avanzado, ya tenemos acá la parte de la estructura completa, solo que hemos fallado es en la parte colaborativa, que es lo básico. ¿Por qué? Porque como cada uno está como por su lado aprendiendo, la persona que sabía que lo manejaba comenzó a modelar estructura. Yo empecé a practicar lo que es arquitectura en un archivo aparte. Entonces no hemos como unificado ahorita que ya más o menos tengo un poquito más de experiencia con esto, voy a terminar lo que es la parte arquitectónica y es donde vamos a comenzar a enlazar los archivos y a subir al Drive porque realmente no lo hemos hecho. Hasta ahora es lo que hemos avanzado. Okay. Por eso estaba preocupado por la clase anterior, porque no sabía qué habían definido de lo de las entregas. No, Ya porque me la estoy clase poniendo al del día. miércoles, la clase del miércoles era la clase que vamos a ver hoy, pero por razones de salud yo no pude estar presente, entonces cambiamos la clase para hoy y corrimos una clase de la siguiente semana. Y también la misma circunstancia, o sea, hay muchos modelos el proyecto que nos facilitó, está muy completo, tiene toda la información, pero tiene muchas ventanas distintas, muchos detallitos, que si paredes en Pero ángulo. yo no les estoy exigiendo un nivel de detalle en el Sí, modelo, sino algo súper básico. pero entonces eso es lo que, como estoy aprendiendo, pues eso es lo que hemos ido ahí como dándole poco a poco. Okay. El grupo de Gerardo.
para compartir el modelo. Alexandra, es con Nelson, pero no sé, es que creo que Nelson no tiene. Sí, ya le voy a abrir el modelo. Ah, ya, el Pues, micrófono. Es que era el micrófono que no estaba funcionando, había escrito. Sí, me tengo que Ok. cambiar. Bueno, Me tengo que cambiar los audífonos, pero ya que el rey es un poquito pesado. ok. Nosotros, por nuestra parte, el archivo de arquitectura fue el que le mostramos anteriormente y lo que hicimos fue ya replicar los pisos. Culminamos lo que era el acabado de ventanas, que nos hacía falta algunas ventanas y de algunas ventanas de ventilación. Y iniciamos con el de estructura. En el de estructura hicimos los muros, que eran los muros portantes, hicimos las losas, era una losa de fundación, losas de entrepiso y losas de techo, y se le colocó un acero a cada parte, como usted nos mencionó. Sin embargo, ya voy a esperar que abra el REC para mostrarle el modelado para que nos indique si hay alguna corrección. Ok. Me llamó mucho la atención ahorita la nomenclatura que creo que fue José Luis el que mostró, la nomenclatura de las plantas, que yo no he hecho eso y pues me llamó muy que él tenía plano de planta, estructura 01, nivel tal. Ujú. Era bastante extenso el nombre, esa parte no la acomodaba, entonces creo que es un poquito pesado el REC. Ok. Luan está por ahí. Sí, buenas noches. Hola, Luan. Hola, ¿Cómo estás? enredado, pero ahí voy. Ya conversó con su grupo lo que me dijo. No, todavía, Ah, ok. para plantearles esa idea. José Luis, adelante. Creo que esta pregunta no va de la mano con casi nada de lo que se ha planteado, pero quería aclarar algo, no sé si más adelante o más atrás. Ujú. En la ventana de colaborar, en la sección de coordinar, hay una parte donde dice comprobaciones de interferencia. ¿Esas comprobaciones de interferencia son las que se utilizan para Navisworks o son directamente las comprobaciones que uno hace para No. las intersecciones entre disciplinas? Ajá, exacto. Cuando tú, por ejemplo, tienes, como en el caso del proyecto de Gerardo, que ellos colocaron los muros de arquitectura como referencia y los copian y los supervisan a estructura, entonces tú usas esa opción para verificar que no estén duplicados los elementos en los modelos. Ok. Ajá. Pero las interferencias como tal se hacen en el Navis, Ok. Gracias. a la orden. Ajá, ahí lo estoy viendo. Creo que a Nelson se le queda como pegada el micrófono. Que no es porque estaba apagado. Ah, Ok, que al inicio me aparece un anuncio, un aviso que me dice que el ejemplar del vínculo necesita revisión de coordinación. Entonces, yo lo revisé y lo que me indica allí es que de acuerdo aquí en la parte de colaborar, cuando yo voy aquí a la parte de coordinación y coordinación de revisión, todavía no se mueve la pantalla, veo solamente el inicio del Revit. ya va, entonces. Va. Ahora Ajá, ahora sí. sí, ok.
me aparece que el ejemplar necesita revisión de coordinación. Entonces, cuando yo veo que coordinar y en la revisión de coordinación, aquí cuando yo selecciono el vínculo, él me dice que yo hice unas modificaciones. Cuando yo copié y los elementos de arquitectura a estructuras. ¿Qué pasa? Cuando yo copié los muros venían con unos huecos que no deberían llevar de la parte, o sea, tomó las ventanas que estaban en un sentido y las pegó a los muros. Entonces yo las borré todos esos huecos y es lo que me aparece aquí. Entonces aquí me aparece la opción de aplazar. Aplazar, se me brincó mucho la ventana. Pero me aparece aplazar, rechazar o aceptar modificaciones. Entonces yo supongo que debería darle aceptar modificaciones, ¿es correcto? Sí. Esa parte. Ok. Y lo otro que hicimos fue, pues, hicimos lo que es la parte del acero. Le hice el acero aquí ese es el acero del arranque del muro, que es lo que me pide la estructura. Este es el acero que lleva como tal las varillas de refuerzo del muro, que lleva aquí, aquí, aquí y aquí. Y pues, este es el arranque de esta planta, de este otro muro. Son arranques diferentes y se hizo para los... Y pues, este muro como tal, y este llevan un armado parecido a este, solo que pues lo llevan en este sentido, por eso no lo hice. Y se hizo el armado de la losa de fundación, que ese pues sí está oculto, pero está... Este es el armado de la losa entrepiso. Y pues yo los clasifiqué aquí, pues por lo menos estructura, refuerzo, losa entrepiso. Este es estructura, refuerzo del muro portante. Y pues este ya los clasifiqué como barra de refuerzo principal. Estos también los clasifiqué, si no me equivoco, como barra de refuerzo principal. Sí. Los muros pues son de concreto, de hormigón vaciado en situ, lo que me da como tal el Revit, sí, pero esa característica se la damos cuando hacemos lo que no me deja seleccionar, que es aquí, no, selecciono fuera los, bueno, cuando yo creo el muro, allí es donde me da para seleccionar el material, ¿sí? Que yo selecciono si es concreto, entonces allí es donde lo selecciona y pues, bueno, y esto por lo menos es acero. También tuve que crear las varillas cada una porque las que ya trae, pues no las trae por los milímetros. Y otra duda, Alexander, era con esto, cuando yo tengo los diámetros de curvatura, diámetros de gancho y diámetros de estribo. Estos valores yo debería cambiarlos, ¿cierto? ¿También? Sí, pero bueno, eso no se los voy a evaluar, pero sí se deberían cambiar si lo estás haciendo bajo otro criterio. Ok. Y pues, no sé si lo que yo le he dado a mí era sobre estos niveles que yo coloqué sobre la estructura nivel 1, nivel 2, y yo, por lo menos el de José Luis llevaba planta, tal. Entonces no sé si yo cambiar eso a una nomenclatura diferente. No, eso es dependiendo del proyecto de cada equipo, no. Ok. Ajá. Y eso es lo que llamo ahora. Pues por ahora, como usted me ha dicho que le colocara solo un refuerzo a una sola. Sí, está bien. Por una sola. Entonces no lo continúe así. Ok. Nelson comenta, bueno, o sea, estamos compartiendo una carpeta en una nube. ¿Sí? Estamos esperando la clase de hoy, para saber cómo vamos a organizar esas carpetas, terminar de organizar, conocer un poco más, pero ya la información la estamos trabajando a través de Google Drive, que estamos compartiendo ahorita la carpeta de información, estamos todos enlazados allí, ya tenemos acceso a los modelos y eso. Ok, perfecto. Perfecto, muchachos. ¿Alguien más? Sí, Dayana. Solo que después me ayude a ver cómo hago para montar la parte que hizo Joana con la parte que hizo Valentina con la parte que hice yo del 3D. O sea, ¿cómo hacemos nosotros? Porque aquí no estoy insertando un CAD, estoy insertando un Revit. Entonces, Valentina tiene hecho un pedazo en la compu de ella. Yo tengo otro pedazo y tenemos los archivos. Me imagino yo que Luan tendrá un pedazo y Ricardo también tiene otro pedazo. Pero ¿cómo después unimos todos los archivos de todo
como hacemos en AutoCAD que decimos, yo tengo un punto de inserción, va a ser la coordenada del punto de inserción, está puesto en tal lado, todo, porque yo ya sé que cuando voy a traer un elemento, lo tengo que coordinar dónde voy a arrancar, en la planta de abajo, pero eso no lo he podido hacer aquí, empezando que se me pega la computadora. Ajá. Bueno, disculparme con ustedes porque les había dicho que podía ser más temprano el día que me escribieron el viernes y realmente mi teléfono sufrió un accidente y me quedé sin teléfono el fin de semana, ni siquiera pude llamar a NECA para avisarle. Eso por allí, pero no sé si cuando puedan me lo comparten y yo lo voy revisando y se lo voy ayudando a montar. Sí, por favor, gracias. ¿Quién más iba a comentar por allí algo? Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con... Yo tenía otra duda. Ah, sí, Ricardo. Nelson. Nosotros tenemos el modelo en un entorno de datos, ¿ok? Si lo abrimos dos personas y lo modificamos al mismo tiempo, cuando lo sincronizamos al central, los cambios se hacen por separado y se guardan los dos cambios, o no sé si me explico. O sea, si por ejemplo él te va a decir que otra persona está sincronizando, entonces él sube primero la sincronización, por ejemplo, de Gerardo, cuando termine esa, sube la tuya y se modifica. Okay. Sí, Juan. Buenas noches, ¿cómo está, ingeniera Alexandra? Buenas noches a todos. Bueno, estamos en el grupo, hemos tenido problemas. Yo hice el modelado en SketchUp, lo terminé completamente con Moros, con Noel Moros, estuvimos trabajando los dos en el modelado de arquitectura. Lo terminamos y bueno, he visto como 5 videos en YouTube de cómo subirlo. Y ya veo que se está riendo y me ha sido complicado subirlo, ya tiene materiales, ya tiene de todo, pero no he podido. Tomé la decisión, bueno, entre Moro, William, mi persona, y por cierto, ahorita también está como compañero Hugo, nosotros, el equipo número 3, por ahí está él, y empecé otra vez desde Revit. Estaba haciendo los tutoriales, ya llevo planta baja, la terminé. El ingeniero William hizo la estructura. Moros y yo hicimos la parte de modelado de arquitectura, todo en SketchUp, pero ahorita estamos trabajando los dos. Él ahorita no está presente porque está en Maracaibo con una cita de extranjería, eso es algo de Pero si desea, arquitecto, en General Alessandra le puedo mostrar lo que hicimos en SketchUp para que vean el trabajo completo. Pero le puedo mostrar lo poquito que llevo en Revit, que me ha costado, pues, pero ahí voy, pues. Los tutoriales es lo que me ha ayudado. Ajá, o sea que usted no puede montar en el CDE el proyecto de SketchUp. No he podido, mira, he visto 5 tutoriales, William me pasó uno, Moros también ha estado investigando y nos ha costado, pues, en eso, no sé por qué en otras personas le queda bien. Yo he hecho 2 veces el modelado en SketchUp, al principio lo hice, Moros me corrigió unas cosas, lo volví a hacer, y bueno, ya lo terminamos, lo hicimos por componentes, por grupos, como decía, seguíamos que casi las instrucciones como una receta para hacer un alimento, una comida, y de verdad no he podido. Aún ni siquiera el Revit lo puedo instalar 2022, ni 23, ni 24, ni 25, sino tengo el 2018, bastante antiguo. Y bueno, con eso es el que estoy trabajando y me voy actualizando ahí con lo que... Pero no he podido, ingeniero Alessandro. Si quiere, también me envíenme cuando pueda a mi correo el modelo en SketchUp, a ver en qué lo puedo ayudar. Muchas gracias. Sí, lo voy a pasar en un rato más tarde, cuando termine la clase.
Ok. Y si me puede pasar, bueno, ahí creo que usted tiene por ahí el correo que nos lo ha dicho, no sé, o nos lo pasa al privado del WhatsApp del grupo del Sí. diplomado. Ajá, si no, William lo tiene. Ok, se lo pido a William, que está por ahí presente. William también hizo en Revit toda la estructura, él ya Yo la hablé hizo. con él en la tarde, sí. Ok. Ajá. Entonces, bueno, eso sería, ingeniero Alexandre. Vale, Muchas gracias. a ustedes. Ok, ahora sí vamos a... Ok, muchachos, vamos a ver la clase que estaba pactada para el miércoles. Es la parte número 2 del tema 3, que trata sobre los flujos de información en proyectos BIM. Acá vamos a ver, para los que no han hecho ese paso, ya vi que hay varios grupos que ya van adelantados, cómo vamos a estructurar la información dentro del CDE. Fíjense que desde las primeras clases nosotros hemos venido conversando que los flujos de información en BIM son parte esencial de todo lo que es el proceso de implementación, porque ellos nos van a describir lo que es el recorrido que hacen los datos o la información desde el diseño hasta lo que es la etapa de mantenimiento, demolición o de construcción. Entonces, esos flujos de información van a incluir información geométrica, información de materiales, estructuras, características técnicas, costos, todo lo que tiene que ver con todos los ciclos todas las fases del ciclo de vida del activo. Y esa información debemos organizarla, debemos estructurarla, como ya hemos venido conversando, y para eso nosotros hacemos uso de un CDE o un entorno común de datos, en donde todos los participantes o todos los interesados en el proyecto van a poder acceder a esa información y poder ver esos flujos que van tomando esos datos a lo largo de cada una de las fases, viendo la transparencia del proceso y utilizando esa base de datos, ese flujo de información, como una base confiable para la toma de decisiones en el proyecto. Entonces vemos que el uso correcto del entorno común de datos a nosotros nos va a permitir desarrollar proyectos más eficientes, proyectos con menos errores. ¿Por qué? Porque pues, nos brinda información actualizada, nos permite evitar información duplicada, nos permite evitar lo que pasaba con la metodología tradicional, que teníamos varias versiones de un mismo archivo, pero con información contradictoria. Entonces, si nos vamos a lo que es la definición del entorno común de datos, de acuerdo con la ISO 19650, pues la norma nos indica que el entorno común de datos, el CDE, es un repositorio de información accesible para todas las partes relevantes. Partes relevantes son los coordinadores BIM, los BIM Manager, los Project Manager, el cliente, los modeladores, que son los que generan la información, y todos ellos van a estar vinculados en ese entorno común de datos, todos ellos van a tener acceso a la información relevante para el rol que van a ejecutar, y va a haber un gestor de datos en el CDE que se va a encargar de llevar un control de la versión de esos archivos. Dentro de lo que es el esquema de la ISO 19650, pues ella nos indica que el CDE tiene que tener distintas características. Entre ellas, la principal es que sea una plataforma colaborativa centralizada. La segunda es que nos permita una gestión estructurada mediante estados de información. ¿Cuáles son esos estados de información? Todas las carpetas que nosotros vamos a crear dentro de ese entorno común de datos para poder saber cuál es el trabajo que está en progreso, cuál es el trabajo que está aprobado y cuál es el que ya se puede utilizar como modelo ASBIR para una posterior fase de gestión de activos. El CDE tiene que contar con control de calidad y trazabilidad de la información. Para eso está el rol del gestor de la información en BIM. Tiene que permitirnos integrar los flujos de trabajo de gestión de la información y debe soportar todo el ciclo de vida del activo. Es decir, que toda la información que nosotros generamos desde el inicio hasta la construcción nos debe servir para sustentar posteriormente una operación o una gestión de activos en el caso de que
se amplía el alcance del proyecto. Entonces, si nos vamos a líneas más generales de lo que es el esquema ISO 19650, pues ella nos dice que el CDE es un sistema de datos estructurado que es gobernado. ¿Por qué es gobernado? Porque él se rige por los estándares como la ISO 19650 y a partir de ese flujo de información estructurado, él nos garantiza que esa información que nosotros estamos generando sea precisa y que nos permita llevar a cabo la ejecución o la construcción de ese proyecto. Si vemos otros aspectos de la ISO 19650, pues ella concibe el CDE como algo más que un repositorio digital. ¿Por qué? Porque es el corazón del BIM, es la infraestructura esencial que nos va a permitir a nosotros poder desarrollar tanto la colaboración como la comunicación de manera efectiva en el proyecto y además a partir de él podemos garantizar que toda la información que compartimos con respecto al proyecto, con respecto a los avances, con respecto a los requerimientos, cumpla con los criterios de calidad que han sido exigidos desde un inicio. Entonces, la idea principal del CDE es que todos los involucrados puedan trabajar con información actualizada, que esa información esté actualizada en tiempo real, que sea precisa, que sea transparente, que sea confiable, que tengamos una consistencia en los modelos para poder evitar confusiones, para poder evitar errores y para poder evitar duplicidades que nos puedan entorpecer el trabajo. Dentro de lo que son las características del CDE, indicadas desde lo que es la ISO 19650, vemos que la primera de ellas es que es una plataforma que debe responder a la estandarización de nomenclaturas y codificaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, a partir del BEC, del EIR, vamos a contar con una estructura de datos, con una nomenclatura, con una taxonomía de archivos, para poder compartir esa información dentro del CDE. Es por eso que esa estandarización y esas nomenclaturas incluyen lo que es la codificación de los archivos, lo que es la estructura de las carpetas, qué formatos van a ser aceptados, si vamos a trabajar con formatos IFC, si vamos a trabajar con formatos nativos, si vamos a utilizar la información bajo el formato PDF, todo eso también forma parte de lo que es la estandarización del CDE. También si vamos a hacer uso de plantillas estandarizadas en BIM, muchas empresas crean sus propias plantillas ya preconfiguradas con familias, con sus cajetines, con sus logos, para poder desarrollar todos sus proyectos bajo un mismo esquema. Y el uso de metadatos obligatorios, es decir, que el CDE tiene que tener un registro de toda la información que se va desarrollando y que se va compartiendo en ella, para que al momento que nos hagan una auditoría, pues allí tengamos el respaldo de la información. Entonces, esa estandarización, esa característica de codificación de nomenclaturas dentro del CDE nos permite mejorar tanto la coherencia de la información como la interoperabilidad, porque todos vamos a estar hablando un mismo lenguaje común de datos. Otra de las características es la colaboración en tiempo real. ¿Por qué? Porque nos debe permitir trabajar de manera simultánea, nos debe permitir poder revisar los modelos en línea, nos debe permitir hacerle comentarios, resolver incidencias, coordinar disciplinas, y esa colaboración en tiempo real nos permite optimizar las decisiones y reducir errores y por ende sobrecostos, porque estamos trabajando con información que está actualizada y que es trazable. Comúnmente las plataformas en la nube nos permiten, las que están especializadas en lo que es el entorno BIM, nos permiten la integración con otras herramientas BIM. ¿Por qué? Porque nos permiten conectarnos con software de modelado como Revit, Archicad, SketchUp. Nos permite también conectarnos con herramientas de coordinación BIM como el Navis, como el BIM Collapse. El BIM Collapse es una plataforma también de CDE, pero ella está especializada en lo que es la gestión de incidencias. Entonces, ¿qué hace ella? Te analiza el modelo buscando incidencias y te da un dashboard en porcentaje de cuáles son las incidencias y te va asignando prioridades. Y también te debe permitir un sistema de gestión documental, es decir, que todos podamos ver cuál es la información que está contenida ahí y poder llevar a cabo un control de cambios. Entonces, esa integración
de esos modelos en esas plataformas, en esos entornos comunes de datos, nos permiten que ese flujo de información y colaboración sea eficiente entre el modelo, entre la coordinación, entre la revisión, entre la aprobación y la publicación. Es decir, que nosotros vamos al final a entregar un modelo, un producto, una documentación técnica que tiene que cumplir con los requerimientos que han sido planteados desde el inicio. El CDE también nos debe garantizar transparencia y auditabilidad, debe permitir auditorías internas y externas, porque vamos a tener un registro de la información allí, debe permitirnos llevar a cabo un control contractual, nos debe permitir analizar el desempeño de la información, del desarrollo de la información, y muy importante verificar que esos entregables que nosotros estamos desarrollando cumplan con los criterios establecidos. Y eso es clave sobre todo para los proyectos complejos, porque si nosotros tenemos dentro de nuestro CDE una gestión de la información de manera correcta, un historial bien consolidado dentro del entorno común de datos, al momento que nos hagan una auditoría, pues nosotros tenemos cómo responder y cómo evitar conflictos contractuales en el futuro. A ver si está por ahí, Luan. ¿Tienes alguna experiencia con el uso del CDE o Hugo? No, recuerda que mi primera experiencia con metodología BEM fue como cliente y pues no estuve directamente involucrado en el proceso o en el desarrollo de la metodología, más sin embargo estaba recibiendo la información. Ok, yo creo que Hugo ya no está por allí. William. William, no te escuchamos. Bueno, ahí está presente, pero no. Sí, creo que tienen problemas. ¿Algunos de ustedes tienen alguna experiencia con el uso del CDE aparte de lo que están desarrollando ahorita en el proyecto? Gerardo. Bueno, no dentro de un entorno BIM, ¿no? Fue más que todo en una oficina de proyectos que yo trabajé en Barquisimeto, era una mobiliaria. La mobiliaria pues tenía oficina de proyectos, tenía la oficina administrativa y tenía la oficina mobiliaria. Y había un servidor que servía, o sea, era para las 3 oficinas. Y pues básicamente cuando uno trabajaba tenía que guardar una información, o sea, habían carpetas clasificadas por archivo. Cuando ya el proyecto estaba ejecutado, tenía que pasar a otra fase porque ya iba a pasar a como un archivo muerto, ¿no? Un archivo digital que quedaba almacenado en otra memoria. Pero siempre, o sea, yo me acuerdo que yo tenía unas hojitas aquí a este lado donde estaban todo la clasificación, los nombres que había que colocar, que se había que usar, el código del proyecto y toda esa cuestión, lo que iba para obra, lo que quedaba en la oficina. O sea, era un poquito complejo, pero era una manera de organizar toda la información que se iba generando en la empresa, en la oficina. Ok, gracias Gerardo. Luan. Ingeniera, buenas noches. Bueno, así como Gerardo, no dentro de lo que es la metodología BIM, pero una experiencia que tuve con una empresa en Colombia, en un macroproyecto de un acueducto metropolitano. Yo formaba parte del grupo de especialistas de la oficina técnica del proyecto y nosotros diariamente teníamos que reportar todas las actividades que hacíamos. Los archivos estaban en una carpeta dentro de la empresa, en una subcarpeta. O sea, la empresa tenía un servidor y ese servidor tenía diferentes especialidades. Cada una de las especialidades tenía sus carpetas de contratos. Y en esos contratos aparecían los especialistas de acuerdo al contrato que se estaba ejecutando.
y nosotros teníamos que diariamente respaldar la información que se hacía. Si hacíamos algún trabajo digital, teníamos que respaldarlo en el servidor. Adicionalmente, había unos informes semanales. Digamos que es algo muy parecido al entorno común de datos, porque toda la información que yo manejaba a nivel de arquitectura, el coordinador de la oficina, si tenía que hacer una reunión con el cliente, esa información estaba ahí y él la podía aprovechar y mostrar. Si requería alguna corrección o alguna observación del área, él llamaba al especialista y se sentaba con él y evaluaban la situación. Pero, poniendo como un ejemplo, pues es lo más parecido a lo que yo he trabajado. Y por eso cuando ustedes me hacían la exposición de la metodología BIM y el trabajo colaborativo, pues a mí se me vino a mi mente fue la experiencia que tuve con esta empresa, porque eran muy dedicados el tema de la actualización de la información, el trabajo colaborativo, porque en una oficina técnica habíamos 12 especialistas en esta oficina y todos teníamos la información de primera. Había un área que nosotros acá lo llamamos modeladores, pero eran los dibujantes. Entonces los especialistas teníamos que atender las situaciones, pero si nosotros simplemente hacíamos los detalles, se lo entregábamos a través de digamos, de una red privada que tenía la empresa para ese proyecto. Al dibujante, el dibujante actualizaba el plano y el plano tenía una codificación. De acuerdo a esa codificación, tenía aprobado, en desarrollo o en estudio. Entonces, aprobado era un plano ya para obra, para ejecutar. En estudio es un plano por evaluación de parte del cliente, del contratista y oficina técnica. Entonces, había todo ese, digamos, lenguaje en lo que es la parte de plano. Entonces, miren la realidad de lo que era antes o cómo se manejaba con los planos, pero digitalizados. Y manejamos una serie de códigos en la oficina técnica. Entonces, es como la experiencia más cercana, y por eso cuando ustedes hacían la exposición de todo lo que era el trabajo colaborativo y la metodología BIM, lo primero que se me vino a la mente fue esa experiencia que yo tuve con esa empresa en ese proyecto. Ok, gracias Gerardo, gracias Luan. Ok, bueno, entonces si hacemos una analogía de las experiencias de los chicos con lo que es el uso del entorno común de datos, pues vemos que el objetivo principal que se busca es poder contar con una organización de la información de manera tal que cuando nosotros tengamos que consultar alguna información, pues sea fácilmente accesible. Entonces, el uso del entorno común de datos, pues básicamente es para reunir toda la información del proyecto, para gestionar las versiones y los estados de información. Si vemos acá el gráfico que tenemos, pues partimos siempre de lo que es el plan de ejecución BIM y el EIR o los requisitos de información, que es como la entrada del proceso. A partir de allí definimos lo que es el entorno común de datos, definimos cuáles son los modelos, cuál es el alcance, cuáles son los usos, alojamos allí la información con respecto a los modelos de arquitectura, estructura, instalaciones, el modelo de comunicaciones que es el modelo de coordinación, y a partir de allí pues gestionamos los niveles de información y también gestionamos lo que es el informe de interferencia, porque toda esa información debe estar alojada en el CDE para tener un respaldo, como ya lo habíamos dicho. Y entonces, pues básicamente, a partir de, Joana, a partir de esa estructura, pues nosotros podemos gestionar las versiones y los estados de información en el proyecto. Joana. Adelante, Joana. Ok, entonces vemos que si tomamos en cuenta las experiencias previas que tenían Gerardo y Luan con respecto a la metodología tradicional y lo que es el uso del CDE. Alexandra, disculpa, Joana está haciendo una pregunta por el chat. Ah, ok. ¿Qué es un modelo de comunicación?
Estaba Es un consultando. modelo de coordinación, es el mismo modelo de coordinación que también se llama modelo de comunicación. Ok. Ajá. ¿Por qué se le llama comunicación? Porque nosotros a partir de allí podemos generarle comentarios a ese modelo de coordinación y eso va a las reuniones de coordinación, a las reuniones AIS, y a partir de esos comentarios nosotros podemos llevar a cabo las decisiones y las actualizaciones del modelo. Ok, entonces les estaba diciendo que si hacemos una comparativa entre lo que era el flujo de trabajo que estaban utilizando Gerardo y Luan en sus experiencias previas, con respecto al uso del CDE en la actualidad, vemos que funciona como una especie de hub o un punto de gestión en donde se encuentran todos los datos del proyecto y donde la información se descentraliza, se organiza y se comparte para que todos trabajen con los mismos datos, para que los datos no sean obsoletos y para que los datos no sean incorrectos. ¿Cuál es la diferencia del CDE o el entorno común de datos especializado en BIM y las plataformas o las redes que utilizaban Gerardo y Luan? Que los CDE que están altamente especializados en lo que es el uso de la metodología BIM, nos permiten integrar los visores IFC, nos permiten contar con chat en línea, con reuniones en línea, que nos hacen que esa coordinación, esa comunicación entre los proyectos sea como, más efectiva y más óptima. Si nos vamos a lo que es la importancia del CDE, vemos que es esencial porque, como ya hemos venido estudiando en todas las clases correspondientes a este módulo, pues nos permite reducir los errores por el uso de versiones incorrectas, nos permite centralizar la comunicación y la documentación, mejora la trazabilidad y control de la calidad de la información de los modelos, de la documentación técnica, nos estandariza los datos, evita archivos duplicados, evita pérdidas de archivos, permite coordinar los modelos, poder detectar interferencias, poder hacer toma de decisiones con respecto a esas interferencias, cómo me afectan, cómo me impactan el proyecto, cómo las vamos a priorizar, cómo las vamos a corregir. Y garantizan que esa información que nosotros estemos utilizando sea verídica y tenga consistencia con los modelos que nosotros hemos desarrollado. Entonces, de manera sencilla, el CDE hace que toda la información del proyecto se gestione de manera confiable, de manera accesible, que esté organizada, y eso hace que nosotros seamos más óptimos, ahorremos tiempo, nos genera una reducción también en el flujo de trabajo, nos evita duplicidades, nos evita sobrecostos por errores de ejecución y reduce todos esos problemas durante la ejecución de los proyectos BIM. ¿Cuáles son los estándares que rigen el uso del entorno común de datos en BIM? Principalmente lo que es la serie ISO 19650, que ya sabemos que es la norma que está especializada en todo lo que es la información sobre lo que es el desarrollo y ejecución de proyectos utilizando la metodología BIM. Si nos vamos a lo que es la ISO 19650 parte 1, vemos que aquí ella nos da una introducción sobre cuáles son los fundamentos de la gestión de la información y cómo dentro del CDE vamos a organizar, vamos a almacenar y controlar la información del proyecto. La ISO 19650 parte 2 nos detalla cómo se gestiona la información durante las entregas del proyecto, cómo son los flujos de trabajo, cuáles son los estados de información, que son 4, cuáles son los procesos de revisión, cómo se aprueba la información para nosotros poder gestionar de manera correcta esa información de ese proyecto en ese entorno común de datos. La ISO 19650 parte 3 nos indica cómo debe ser un CDE, pero para lo que es la fase de operación y mantenimiento del activo. ¿Por qué? Porque la información que nosotros hemos venido gestionando en metodología BIM nos debe servir para sustentar las siguientes fases de mantenimiento, de operación, de ocupación del activo. Y debe seguir funcionando ese CDE como un repositorio de información confiable que nos permita poder gestionar de manera correcta ese activo, esa edificación.
La ISO 19650, parte 4, se centra en lo que es el intercambio de información, cuáles son los estándares de intercambio de información que son admitibles en los CDE, cómo se hace para que los datos se compartan de manera consistente, cómo es la seguridad de la información dentro del CDE, cuál es la información sensible, ahorita vamos a ver cuál es la información sensible, y la ISO 19650 parte 5 nos indica cómo debe ser la seguridad de la información, cuáles son los protocolos para poder proteger esos datos que son sensibles, cómo es el control de acceso y cuál debe ser el funcionamiento correcto de ese entorno común de datos en cuanto a esa información que es sensible y que no puede ser compartida con todos los agentes del proyecto. Otros estándares que nos rigen el uso del entorno común de datos es la PAS 1192-2, que es la precursora de lo que es el marco actual de la ISO 19650. Anteriormente, países como Reino Unido, que fueron los que le dieron origen a esta norma, utilizaban este formato de estándares o de normativa para codificar sus proyectos, para gestionar la información en sus modelos. Ya en el año 2018 se hizo una actualización y para que se hiciera la estandarización de lo que es la información de la construcción en el entorno común de datos, a nivel internacional, pues se actualizó esa norma, lo que es la ISO 19650, y pues allí se establecían lo que eran las bases de la gestión colaborativa, la información de la estructura de los estados, las versiones que se utilizaban. Es lo que hoy en día la ISO 19650 considera los estados de información. Entonces, en el 2018, pues se hizo esa actualización y actualmente la ISO 19650 está fundamentada en lo que es la PAS 1192, parte 2. Y hay países como el Reino Unido que todavía utilizan en algunos proyectos esta norma por la antigüedad de los proyectos para garantizar que pues, puedan ser verificados los estados de información de esos proyectos. Otros estándares que rigen lo que es el uso del CDE, sobre todo en el ámbito de lo que son los entregables digitales, está la ISO 16739, que es la que fundamenta todo lo que tiene que ver con el IFC o el Industry Foundation Class, que nos establece cómo debe ser el formato de intercambio abierto de información para garantizar la interoperabilidad de los modelos. Ese IFC que nosotros generamos en el proyecto, a partir de una clasificación y unos datos, está regulado por este estándar que tenemos acá, y allí pues se dicen cómo debe ser la estructura de la información, cómo se deben clasificar los elementos, cómo debe ser la interoperabilidad, para qué se usa, cuáles son las versiones. En este caso estamos en la versión IFC 4, que es la más actualizada según lo que establece la Building Smart, que es el organismo encargado de regular todo lo que tiene que ver con el Open BIM y el desarrollo y las actualizaciones de lo que es el IFC. Y tenemos el estándar ISO 12006 parte 3, que nos define cómo podemos clasificar la información de manera uniforme, cómo vamos a organizar o cómo vamos a crear la taxonomía de los datos dentro del modelo. Entonces, nos podemos regir tanto por la ISO 19650, que nos indica cómo gestionar la información y los nombres, las taxonomías de los modelos y las carpetas, y también nos podemos regir por la ISO 12006-3. ¿Hasta ahí hay preguntas? Ok. Luego tenemos acá que a partir del CDE pues nos surge otro concepto que es el MQA. Fíjense que el CDE va a funcionar como la fuente central de la información en donde nosotros podemos alojar lo que es los modelos federados con la información coordinada del proyecto en búsqueda de consistencia de la información contenida en esos modelos. Y de allí, de lo que es la federación de los modelos, surge un concepto que son el modelo de aseguramiento de la calidad. Es decir, cómo vamos a controlar la calidad de esos modelos o de esa federación de modelos. Entonces vemos que el CDE nos funciona como la plataforma o el donde vamos a alojar la información, y el MQA es
¿cómo vamos a controlar la calidad de esa información? Entonces, los problemas que nosotros detectamos por el modelo de aseguramiento de la calidad van a estar registrados en lo que es el entorno común de datos para su corrección. Y esto surge del famoso análisis de colisiones que nosotros hacemos en Navisworks, porque a partir de allí nosotros vamos a tomar decisiones estratégicas y vamos a establecer una estructura de actividades para poder garantizar que esos modelos se corrijan y cumplan con los criterios establecidos. Entonces, esa estructura de actividades que surge de ese Class Detection se denomina el MQA o el modelo de aseguramiento de la calidad. La ISO 19. ¿Sí, Luan? Genera ese MQA, el personaje que lo manejaría dentro de la metodología es el supervisor de calidad, supervisor BIM. Y los coordinadores, que son los que se sientan a analizar cuáles son las colisiones o las interferencias que hay en los modelos para poder garantizar la consistencia. Ok, gracias. Ok, entonces la diferencia o la evolución de lo que es el CDE hacia ese modelo de aseguramiento de la calidad, pues se basa en que el CDE centraliza la información y el MQA asegura que esa información sea concreta, que sea correcta, que sea consistente, que cumpla con los requerimientos del BEC, que cumpla con el EI y que esa información sea de calidad antes de pasar a otro estado de información. Si vemos lo que son las actividades que están contenidas en lo que es el aseguramiento de la calidad, vemos que ella se basa en lo que es la revisión de los modelos, la detección de colisiones, la corrección de errores. Es por eso que nosotros decimos que esto es una actividad que se deriva, o es un concepto que se deriva de la estructura de actividades que nosotros vamos a generar una vez que hayamos hecho los Class Detection o el análisis de colisiones. Y también está centrada en lo que es la aprobación del modelo con criterios de calidad para llevar a cabo lo que es la entrega del contractual, para cumplir con esos requerimientos que han sido planteados desde el inicio. Y si vemos lo que son las funciones del CDE, en este caso, pues es el registro de las versiones y los revisores de esa información, el registro de las incidencias. Una vez que nosotros, por ejemplo, hicimos el Class Detection, se va a generar un informe, pues ese es el registro de incidencias en el CDE. El registro del control de cambios, una vez que nosotros hemos actualizado los modelos en base a el QA. Su función también es que una vez se haya aprobado el modelo que cumpla con los criterios de calidad, pues se cambia de estado al estado publicado y que nos permita el intercambio de archivos y la trazabilidad de la información. De ese aseguramiento de la calidad surgen dos conceptos individuales, pero que tienen mucho que ver entre sí, que es el aseguramiento de la calidad y el control de la calidad. El aseguramiento de la calidad se basa en la prevención, es decir, que nosotros vamos a definir el BED con los códigos de clasificación para evitar conflictos de coordinación o para prevenir conflictos de coordinación. Vamos a establecer cómo se nombran los archivos en el CDE para evitar malentendidos o para prevenir malentendidos. Vamos a crear plantillas de Revit con parámetros preconfigurados en el caso de que vayamos a hacer uso de familias especializadas. Y es importante que se capacite al equipo en el manejo del estándar ISO 19650. Eso forma parte de lo que es la prevención para evitar problemas de la calidad. Luego tenemos un concepto que es el control de calidad, que es la verificación de la documentación que nosotros estamos desarrollando. Consiste en revisar los elementos que estén correctamente clasificados, que es lo que ustedes están haciendo ahorita con sus proyectos, ejecutar los Class Detection entre las diferentes disciplinas para buscar la consistencia geométrica de los modelos, validar los niveles de información con respecto a los requerimientos del cliente y revisar que esos modelos estén libres de errores geométricos. Entonces, ambos forman parte de lo que es ese concepto del MQA y ambos forman parte del aseguramiento y control de la calidad de la información que está contenida en esos modelos BIM.
Las diferencias generales en el caso de lo que es el aseguramiento de la calidad es que se enfoca en los procesos, es proactivo, él busca prevenir errores, él define los estándares que vamos a seguir en el proyecto, él analiza lo que ocurre antes y lo que ocurre durante el modelado, se basa en la documentación como el BEC, el EIR, y nos permite una gestión del flujo de información del proyecto. Y el control de la calidad se enfoca ya en el producto, en el modelo que nosotros estamos desarrollando como modeladores. ¿Para qué? Para detectar los errores, para revisar que cumpla con estos criterios que están acá, para analizar qué ocurre durante y después del modelado, los análisis de colisiones. Por eso es que se dice que el control es reactivo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a detectar errores una vez ya hemos modelado. Se basa no en documentos, sino en herramientas como el Solibri, el Navisworks, el Vincolat, y lo que nos permite es hacer una revisión técnica del modelo para buscar la consistencia de la información. Luego tenemos pues lo que es los flujos de información en BIM, que los definimos como una cadena de acciones, de acuerdo con la ISO 19650, en donde una pieza de información, una fecha de rendimiento, que puede ser una documentación técnica, un certificado, un estándar, se genera, se transforma, se intercambia, se valida, se revisa y se aprueba con el propósito de buscar calidad y organización de la información. Entonces, ese flujo incluye gobernanza de datos porque, como ya habíamos mencionado, él se rige por estándares, en este caso la ISO 19650, y lo que busca es validar y revisar la información para su posterior aprobación y utilización en lo que es la ejecución de la construcción o en el caso de mantenimiento para que ese modelo ASBIL cumpla con la consistencia tanto geométrica como del nivel de información para poder operar de manera correcta y de manera eficiente el activo. Dentro de los elementos que forman parte de los flujos de información de acuerdo con la ISO 19650 tenemos lo que son los actores o los roles, en este caso son los clientes, los coordinadores BIM, los modeladores, el BIM Manager, los gestores de información o el Facility Manager en el caso de mantenimiento. Vamos a tener como todo proceso una entrada, que son los requerimientos del cliente, que es el EIR, en donde vamos a contar con especificaciones técnicas, con reglamentaciones, con indicaciones para nosotros poder más adelante implementar el proceso. Vamos a contar con un proceso que incluye lo que son los modelos, la federación de los modelos, la detección de interferencias y la exportación de esos modelos, una vez la información sea consistente, a formatos de intercambio de información abierto que me permita que todos los integrantes del equipo del proyecto BIM puedan acceder a esa información sin barreras tecnológicas. Y además, el proceso incluye la transferencia de esa información a lo que serían los archivos de modelado para lo que es la gestión de activos. Y vamos a tener las salidas, que son los productos, que van a ser los modelos federados, los planos, los informes de clash, las órdenes de cambio y los archivos para mantenimiento en el caso de que estemos en esa etapa de operación. Todo ese proceso de flujo de información en BIM se soporta en herramientas tecnológicas que ya estudiamos, que el CDE pues, es el corazón de la colaboración. Vamos a utilizar también lo que es las herramientas de autoría de modelos como el Revit, que es el Archicad, que es el SketchUp, los revisores para el control de la calidad como el Navisworks y plataformas de colaboración. Y todo ese proceso, todas esas entradas, esas salidas, esas herramientas tecnológicas van a estar regidas por estándares y reglas, en donde vamos a incluir lo que son las nomenclaturas, los niveles de desarrollo, los formatos de intercambio de información y, como tal, la ISO 19650, que es la norma por excelencia que nos rige todo lo relativo con lo que es la implementación de la metodología BIM. Y, por supuesto, los protocolos internos que forman parte del plan de ejecución BIM. Dentro de lo que serían los flujos típicos de la información en BIM, pues vamos a tener este flujo típico que cuenta con 4 partes fundamentales. El primero, pues la generación de la información a través del desarrollo de los modelos, la documentación técnica,
A partir de esos modelos generados se lleva a cabo la coordinación y revisión de los modelos o los class detection. Una vez que se valide y se apruebe la información, pues estamos haciendo un proceso de control de calidad del modelo con respecto a lo que es la documentación técnica y se hace en una entrega y almacenamiento en el entorno común de datos. Entonces, esos flujos lo que nos permiten es centralizar y gestionar dentro del entorno común de datos toda la información para garantizar que ésta sea trazable a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Dependiendo del tipo de proyecto, pues vamos a tener flujos de información más cortos o flujos de información más largos. De manera general, pues tenemos este que está acá, que parte de lo que son los requerimientos del cliente, que es el inicio o la entrada, que es el desarrollo del AID. A partir de allí, pues, se generan metadatos, como lo es el BED, como lo son los modelos. A partir de esos modelos podemos hacer análisis y coordinaciones para verificar la consistencia de los datos. Luego compartimos esa información en el CDE en estado controlado, siguiendo reglas y procesos definidos. Una vez que tengamos ese desarrollo de la información en el trabajo en proceso en el CDE, pues hacemos la coordinación y validación de la información para su posterior registro, su posterior aprobación, cambio de estatus en el CDE, y se pueden registrar decisiones y cambios en ese entorno común de datos para tener ese historial de gestión de archivos. Cuando tengamos en estado de aprobación los proyectos, pues los podemos cambiar a un estatus de archivado, en donde ya la información puede ser útil para usarla como un modelo ágil que nos permita poder migrar nuestro sistema de información al sistema de información de activos. Y cuando estamos en ese proceso, en esa fase de operación y mantenimiento, se genera un feedback log, es decir, que del modelo MIN surge información para poder operar el activo, y una vez que se opera el activo, esa información regresa al modelo para actualizarlo. Entonces, es un proceso de retroalimentación continua en esta fase de operación y mantenimiento. Y tenemos lo que son los estados de la información. Vemos que son 4 estados fundamentales. Tenemos trabajo en proceso o en progreso, trabajo compartido, trabajo publicado y trabajo archivado. El trabajo en progreso es toda esa información que nosotros estamos desarrollando con respecto a los modelos de información BIM que corresponden a cada una de las disciplinas que están involucradas en el proyecto. Una vez que esa información, que esos modelos hayan sido chequeados, hayan sido revisados, hayan sido aprobados, tanto por el supervisor, como por el coordinador, como por el BIM manager, pasan a otro estado de información que es el compartido. Aquí ya la información está verificada, aquí ya es un área compartida con el cliente, en donde el cliente tiene acceso a la información y puede dar aprobación para que se lleve a cabo la publicación de esos modelos. Aquí, por ejemplo, en el estado compartido tenemos lo que es la federación de modelos, que nos muestra cuál es la consistencia tanto de la información gráfica como de la información paramétrica. Una vez que esa información en estado compartido sea autorizada por el cliente, puede cambiar a un estatus de publicado o emitido, porque aquí ya tenemos los modelos consolidados, aquí ya tenemos información precisa y verídica y confiable con la que poder llevar a cabo una ejecución de un proyecto. Esa información, una vez que ya haya sido utilizada, es sustituida por información ASBIL, y ese ASBIL forma parte de la carpeta de archivado, que es el histórico del proyecto. Ya podemos utilizar desde acá, desde archivado, esa información ASBIL, por ejemplo, para tener un historial de cómo fue el proceso del proyecto, para consulta, para requerimientos legales o para ser usado para una posterior fase de mantenimiento. Y tenemos lo que es la información sensible en un proyecto de BIM, según lo que es la ISO 19650. Consideramos información sensible en BIM toda esa información que no podemos compartir, que no podemos publicar, porque puede traer o puede ocasionar riesgos y conflictos contractuales. Dentro de esa información tenemos lo que es la sensibilidad por propiedad intelectual y contractual. Aquí, por ejemplo, son los archivos que tienen autoría,
por lo que es diseño de detalle técnico. Por ejemplo, si Joana y Gerardo en un proyecto desarrollaron una familia BIM parametrizada con criterios propios y esa no formaba parte de lo que es el contrato, pero era necesaria para poder garantizar los niveles de información en BIM, pues eso forma parte de esa información sensible. ¿Por qué? Porque yo no puedo publicar esa información sin su autorización, porque estoy haciendo caso omiso de las leyes de protección contra derechos de autor. Luego está lo que es la sensibilidad por seguridad física, que compromete toda la seguridad de los edificios y los usuarios. Aquí pueden ser los layouts de las cámaras de vigilancia, de las rutas de evacuación, que forman parte de información sensible, sobre todo en esos países que son susceptibles a lo que es vandalismo y terrorismo, pues esa es información que es sensible y no se debe publicar. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer uso de esa información, tenemos que hacer una limpieza de lo que son los IFC o de los modelos de las vistas que vamos a transformar en IFC para que esa información no sea publicada, porque nos puede llevar a un riesgo de conflicto contractual. Luego está lo que es la sensibilidad de datos personales. Generalmente BIM no publica datos personales de los agentes involucrados, pero pues muchas veces se publican los correos, sobre todo cuando estamos en proyectos multiculturales, donde los participantes están en distintas regiones, pues se publican correos, números de teléfono, que deben estar sujetos a lo que son las leyes de protección de datos. Y está lo que es la sensibilidad por estado del proyecto, que me regreso un momento acá. Si yo hago una publicación de un trabajo que está acá en trabajo en progreso, que no ha sido chequeado, que no ha sido revisado y no ha sido aprobado, pues eso infringe las leyes de sensibilidad de información en un proyecto BIM y puede traer problemas legales en el proyecto. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo de cómo se podría gestionar, ¿sí? Ingeniero, una pregunta. Sí. Es que aquí haciendo memoria, por lo menos cuando yo tuve esa experiencia con esa empresa en el acueducto, los planos se firmaban con firma digital. En la metodología BIM, en el mundo BIM, los planos, ¿cómo se hace ese tema de las firmas? Porque me imagino que cada profesional firma los planos de su especialidad, por lo menos en los cajetines, no sé, siempre está el dibujante, el especialista, el director de la obra, el residente de la obra. Eso es igual, pero eso se firma en digital, se firma en físico. Tengo ese interrogante. Ok. Hay documentación que se entrega en digital y hay documentación que se entrega en físico. Entonces, dependiendo del contexto, se firma. Y por disciplinas, por ejemplo, en los proyectos en donde yo he participado, lo firma el coordinador de la especialidad, el que ha aprobado la información. Ingeniero, una pregunta con relación a lo que se está hablando sobre la información sensible. ¿Habrá algo por encima, aparte de la ISO 19650, que pueda aprobar sobre la seguridad física o sobre la propiedad intelectual, sobre cualquiera de estos 4 puntos, A, B, C o D? ¿Me explico lo que pregunto? Hay otras normativas de la gestión de datos que ahorita en este momento no sé cuál es el nombre, pero que, bueno, esto se maneja dependiendo de las leyes de cada país en cuanto a lo que es propiedad intelectual, seguridad de los datos, y hay un procedimiento que es importante en cuanto a lo que es la sensibilidad de la información en las carpetas BIM, que era lo que les iba a mostrar en el ejemplo. Se debe crear una carpeta en donde se aloja esa información sensible y se le debe colocar una contraseña. Y a esa carpeta solamente entra el cliente, el BIM manager y el coordinador. Más nadie tiene acceso a esa información por motivos de seguridad. Y esa carpeta en el CDE, pues siempre se debe dejar un respaldo de cuándo se accedió y quién accedió y quién hizo alguna modificación en esa información por motivos de respaldarnos a manera de que si pueda surgir un problema,
pues nosotros ya tenemos allí un historial de cómo se gestiona esa información sensible. Ok, gracias, entendido. Ok, entonces les estaba comentando que tenemos un ejemplo acá en donde tenemos un modelo donde se incluyen las instalaciones de salas eléctricas, los sistemas de vigilancia, las rutas de evacuación y los sistemas de monitoreo. Esto forma parte de lo que es información sensible de la edificación. Entonces, en el CDE, lo que les estaba mencionando, deberíamos crear una carpeta restringida, deberíamos llamarla de esta manera. Allí no se pueden realizar descargas sin autorización. Allí, como les había mencionado, solamente el BIM Manager, el coordinador y el cliente. Es importante pues mantener un análisis periódico de esas carpetas. Es importante que si nosotros vamos a publicar información con referente a archivos que están contenidos en esa carpeta, pues hagamos una limpieza para que no mostremos de manera pública sobre todas estas rutas de evacuación. Acá en Venezuela, pues mayoritariamente no tenemos ese problema, pero hay países en donde es un problema lo que es el vandalismo y el terrorismo, y es importante pues resguardarnos en ese sentido. Y importante cuando vayamos a publicar un IFC para contratistas, que ese sistema, que ese IFC, que ese archivo, pues esté libre de lo que es información sensible. Y bueno, en síntesis, tenemos que el entorno común de datos, pues nos permite centralizar la información, gestionar los datos del proyecto, nos permite controlar la calidad de la información gracias a sus estados. Y a partir de lo que es la ISO 19650, pues nosotros podemos garantizar que ese flujo de información sea controlado, que cumpla con los estándares de calidad establecidos, que evite generar confusiones, que no haya duplicidad de los datos y que no se generen retrasos o sobrecostos, que es lo que mayoritariamente me impacta de manera negativa a mi proyecto. Entonces vemos que el CDE es el corazón del BIM, y es esencial para garantizar la coordinación, la comunicación, la transparencia y la efectividad en lo que es el desarrollo de los proyectos colaborativos. Y tienen por acá una pregunta: si un modelo BIM pudiera predecir con exactitud todos los errores y costos futuros de un proyecto, ¿seguiría siendo necesaria la experiencia humana en la toma de decisiones? A ver, ¿qué opinas, Juan? Creo que, para mí, personalmente, creo que sí debería estar la experiencia humana en la toma de decisiones. Ciertamente, con toda la trazabilidad, la revisión, las publicaciones y mejorar todo este elemento, pues creo que la toma de decisión al final de humana es segura, pues pienso yo que es más segura, que es como, por ejemplo, por decir algo de robótica, por poner un ejemplo, un robot o algo así, a pesar que tiene cierta capacidad, nuestra mente y nuestra capacidad de tomar decisiones de una vez está superior por la parte mecánica, vamos a decir robótica, pero creo que nosotros como humanos y como profesionales, sea BIM Manager, sea cualquiera de las responsabilidades, perdón, responsabilidades no, sino los roles en el trabajo BIM, la experiencia humana está por encima. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Yo. Hola, Hugo. Alexandra, pues bueno, antes que nada felicitarte. Creo que entiendo mucho la capacidad que tiene este curso y obviamente reconozco que sí, hay mucha información. En proyectos en México no es tan viable aún, pero para eso es este curso y gracias. Gracias, Hugo. Dayana. Según la última pregunta que usted hizo, pienso yo que sí es indispensable la parte humana y siempre va a ser indispensable porque es el criterio que maneja la persona, que eso no lo puede hacer una máquina, no lo puede hacer una IA, ¿no? Y eso usted lo observa
en muchas propuestas de proyectos actuales, inclusive en Venezuela, que he podido observar, donde cuando todo se maneja de manera automatizada, la parte humana está quedando de un lado, ¿sí? Y aquí lo veo también en edificaciones donde usted entra y está todo tan estandarizado y todo, que se pierde la calidad espacial, la calidad perceptual, es como que todo, como que sí, eso, que se pierde el criterio del diseñador, el criterio del que organiza, el criterio de la parte humana que debe tener cada proyecto, porque en realidad debe ser hecho para humanos. Entonces, pues, pienso yo que bueno, esa es mi opinión, ¿no? Al respecto. Correcto, yo también pienso lo mismo, a pesar de que nosotros podemos valernos de herramientas automatizadas, de la inteligencia artificial, de toda la tecnología que podamos tener disponible, pues siempre es importante el criterio humano porque la máquina también se equivoca y si nosotros como profesionales no tenemos la capacidad de poder diferenciar esos errores, pues estamos graves, ¿no? A ver, Joanita, a ver qué opina. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, no sé cuál de las dos, Joana, ¿no? Pero yo dije, bueno, voy a... Sí, adelante. Bueno, en lo personal, me parece que un perfecto ejemplo en verlo es la inteligencia artificial, ¿sí? Es una herramienta que nos puede apoyar, pero no es una herramienta que es usada para que nos haga todo, ¿sí? Es una herramienta de apoyo, igual que el BIM. Esto es una herramienta de apoyo, pero puede surgir, por ejemplo, en la obra, nos puede dar un cronograma, ¿sí? Pero surgió algo en la obra y eso pues, eso ya es humano, un maestro se enfermó, cualquier tipo de ese detalle, eso hará que se alargue más la obra, entonces pues sí, me parece que siempre la intervención humana es fundamental para cualquier aspecto. Perfecto, Joana, gracias. Bien, muchachos. Lo que ven acá en pantalla es un CDE, es de la casa de ACA, se llama USBIM, y es un CDE especializado en lo que es en todo lo que es el entorno BIM y tiene incluido visores, tiene incluido chats, tiene incluido también para intercambio de la información en IFC. Lo que les voy a enseñar acá es cómo es la estructura de las carpetas. Los que quieran aprender a usar USBIM y los que quieran utilizar USBIM para su proyecto, en la plataforma tienen unas guías de cómo se utiliza. De todas maneras, pues es muy sencillo, ahorita lo van a ver. Los que quieran utilizar BIM Server Center que está de CIPE, pueden utilizar ese. Ustedes pueden utilizar el CDE que ustedes prefieran o el que mejor se adapte a lo que ustedes estén desarrollando. Bueno, entonces tenemos esto acá, que es la carpeta general del proyecto. Vamos a tener siempre una carpeta general con el nombre del proyecto. Y dentro de esa carpeta vamos a tener los estados de información. Trabajo en progreso, trabajo compartido, publicado, archivado. Y dentro de las carpetas, por ejemplo, en trabajo en progreso, vamos a tener subcarpetas, en este caso pues no están cargadas, en donde, por ejemplo, van a colocar el archivo de arquitectura y allí colocan lo que es... los modelos de arquitectura, el archivo de estructura, donde van a alojar lo que es el archivo de estructuras y especialidades, una para cada especialidad. Y también van a tener una carpeta en donde van a colocar, en el caso de que estén haciendo la federación de modelos, coordinación, y allí colocan el archivo federado. En lo que es compartido, pues es la información que ha sido aprobada desde acá y la van arrastrando hacia las otras carpetas. Nosotros acá vamos a trabajar solamente con trabajo with y con compartido. Solamente esas dos carpetas. Una vez que yo las corrija, van a pasar la información a compartido. Y estas pues las vamos a tener allí como carpetas creadas, pero no las vamos a utilizar por ahora, sino ya en lo que sería el proyecto final. Para crear una carpeta acá, pues acá tenemos una sección de iconos. Acá podemos crear un nuevo documento. Fíjense que aquí nos dice que podemos federar el modelo aquí mismo en la nube. Podemos crear un mapa de GIS. Podemos crear un documento de texto.
Entonces, dependiendo de lo que queramos crear, pues allí seleccionamos para crear una documentación. Para subir un archivo, tenemos acá, lo podemos cargar desde el Drive, desde el OneDrive, desde el Dropbox o desde la computadora. Simplemente tú seleccionas acá un archivo y lo subes normalmente como se sube en cualquier carpeta en la nube. Para crear una carpeta, simplemente nos venimos acá, le colocamos el nombre a la carpeta, le damos crear y ella automáticamente se crea. Acá tenemos la opción de compartir para poder darle acceso a otras personas y permisos a través del correo electrónico. Fíjense que le podemos dar acceso general, le podemos dar solamente acceso de visualización, de descarga, de ambos, de edición o todo el paquete completo. Ok, desde acá podemos gestionar los espacios, podemos gestionar la información que está en la papelera o la información del proyecto, podemos exportar el proyecto completo. Desde acá podemos gestionar los espacios con respecto a los usuarios que estén integrados acá. Por ejemplo, yo ya no quiero que Joana tenga mi permiso de visualización, desde este icono de acá, pues yo le cambio el permiso a ella. Aquí podemos visualizar las transferencias, es decir, podemos ver quién está sincronizando la información en este momento. Aquí podemos tener un muro para visualización. Aquí tenemos una opción de mic para crear una videollamada en equipo de las personas que estén formando parte del CDE. Aquí tenemos la opción de chat. Aquí nosotros podemos, por ejemplo, no sé, Dayana está transfiriendo archivos en este momento. Yo le puedo decir a Dayana que pause el archivo porque necesitamos reunirnos inmediatamente. Entonces, desde esa opción de chat podemos conversar. Y aquí tenemos el calendario en donde nosotros podemos ir integrando hitos o actividades en los calendarios para ir llevando un control de esas actividades y de los plazos de entrega. Entonces, de esa manera funciona en términos generales lo que es esta plataforma. Tenemos otras, por supuesto. Ustedes pueden usar la que mayormente se les adapte a su proyecto, la que deseen. Y si quieren aprenderlo a usar de manera más amplia, pues ya les comenté que en el CDE tienen todas las guías con toda la información referente a cómo se usa la plataforma. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Ingeniero, ¿esta plataforma es gratis o sea, Sí, él tiene hasta cierta capacidad gratuita y después paga. Ah, ok. CIPE también tiene una, ¿no? ¿Cómo? CIPE también tiene una... Sí, el Beam Server Center. Ajá, les voy a conseguir un video para que yo particularmente no lo sé utilizar, por eso no se los mostré. Pero les voy a conseguir un video para que para colocárselo en la plataforma para que aprendan a utilizar, para que aprendamos, porque yo también tengo que aprender. Chévere. Para que aprovechen la licencia que tienen abierta de CIPE. No sé si Necari sabe utilizar el Beam Server Center. No, yo no lo sé usar, pero recuerde que CIPE tiene el campus universitario interno y ahí están todos los videos. Entonces van haciendo el curso uno a uno y les va diciendo, los van instruyendo. Y si no, le escriben internamente al chat que tienen interno también y ellos rápidamente también le dan respuesta. También les quería comentar que CIPE está abierto y Plexos también está abierto. Yo sé que Alplan a algunos les pega por los equipos. El que lo pueda descargar, bienvenido sea, también tienen la plataforma abierta. Ok, gracias, Neca. Lo que sí sé, Gerardo, es que Beam Server Center es como un sistema de gestión tipo red social. Entonces tú allí puedes compartir la información y puedes ir hablando, conversando con tu equipo en un muro tipo Facebook y es como que más dinámico. Pero realmente no sé utilizar la plataforma. Pero recuerden que hicimos cuando tuvimos la charla con CIPE, con el ingeniero Alejandro, él les comentó y les explicó, se metió a CIPE, si quieren retomen ese video, y ahí él explica, pues. Y si lo van a usar,
varios, bastanticos, pues yo puedo hablar para que nos hagan otro nuevo conversatorio. Pero recuerden que tuvimos, que de hecho estuvo un técnico muy bueno, el muchachito, que fue quien dio la charla. Si quieren, revisen con ese está ahí o lo buscan en el YouTube mío o lo buscan en el aula virtual, que ahí está cargado el de CIPE. Ok, chévere. No sé si tienen algún otro comentario, alguna otra duda. Bueno, muchachos, si no hay más comentarios y no hay más dudas, entonces hemos culminado Bueno, la clase. déjenme, voy a compartirles algo para que no, en el grupo ya se los voy a montar. Tenemos este jueves a las 10 de la mañana, vamos a tener el conversatorio o la clase magistral con otra casa de software, ya que se los estoy aquí montando para que lo tengan. Esta casa de software se llama UBIM. Estos chicos están en Perú también. Es un software bastante, pues, amigable, amistoso, tal vez es tiene menos carga para sus equipos. Y la ingeniero Florencia Castro que es la CEO realmente de ese software, va a compartir con nosotros, nos va pues a presentar el software. Pues creo que van a tener mucho más como preguntarle y aprovechar la información que ella trae. Es un software nuevo, entonces está muy bien para que ustedes pues se amenicen mejor. No es de nuestros aliados, esperemos a ver qué nos dicen ellos, si hay la opción de que sea gratuito, si es por 30 días, cómo lo tienen. Pero bueno, para que ustedes tengan a la mano software latinos muy recientes que están poniéndose en práctica y que bueno, que están en calientico para el uso de todos. Y entonces, se lo recomienda a Hugo porque está enfocado en mantenimiento y le va a servir bastante en su experiencia. Excelente, excelente. Y es a 10 de la mañana, recuerden, 10 de la mañana este jueves. Queda grabado, así como hoy, si no me acuerdo, me acuerdan, se los acabo de montar. Y el otro jueves vamos a tener a la ingeniero Nelly, que ella viene ya de Fondo Norma. Y hay una sorpresa gigante, porque increíblemente tenemos Norma. Y eso es fantástico. Entonces, ella viene con nosotros el otro jueves, 10 de la mañana. Bueno, trae muchas cosas, de verdad. Nosotros tuvimos hoy la charla con ella, quedamos impactados de lo que no sabíamos que sí hay. Y que bueno, son avances que hay que montarse en esa bicicleta porque si no nos va a dejar el autobús y hay que correr a trabajar más bien. Entonces, para que sepan, y van a poder aprovechar, ya tienen mucha más información para que puedan aprovechar el valor que esta gente trae, ¿ok? Para que les pregunten, para que ya saben cómo abordar más el tema, ya están más metidos en la metodología. De hecho, hoy Alexandra no pudo estar porque no tenía todavía teléfono, pero ella decía algo y esto es muy claro para nosotros, de repente Hugo no lo entienda, pero hacer BIM es como hacer hallacas. Y eso nos queda así como que, ¿cómo que hacer hallacas? Claro, porque ¿qué pasa cuando hacemos hallacas? ¿Quién manda en las hallacas? Si no es la mamá, es la abuela. Bueno, esa es la BIM manager. Así de sencillo. Y de ahí para abajo, todo el mundo sabe lo que va a hacer. El que va a limpiar las hojas, el que va a amarrar las hallacas, el que va a hacer la masa, el que va a poner a prender el fogón, el que va a estar pendiente del fogón sin que se le quemen las hallacas. O sea, todo el mundo sabe su rol. Y ahí después de eso, pues se genera un activo. ¿Y cuál es el activo? La hallaca. La hallaca nos la comemos, la regalamos, la donamos, la compartimos, la celebramos como todos queramos. Entonces, el hecho es justamente eso es el BIM, eso es la metodología, es compartir y es colaborar con un fin y un objetivo. Al final, en el de nosotros, pues,
la construcción de nuestros edificios, de nuestros proyectos, X o Y. Entonces, bueno, les dejo esas 2 perlitas este jueves, la ingeniero Florencia, Perú, y el otro jueves, la ingeniero Nelly, Fondo Norma. Y ya Venezuela tiene norma. Entonces, y tienen que aprovechar a la profe Nelly porque, bueno, particularmente yo fui compañera de trabajo de ella y ella es una profesional espectacular y maneja muy bien el área. Entonces tienen que aprovecharla bastante. Y es de esas personas que tiene su edad, pero no se quedó atrás. O sea, ella se montó en el autobús y eso se valora mucho porque es eso, se mantiene actualizada, se mantuvo actualizada y pese a todas las dificultades del país, pues ella ha seguido apostando y ha dedicado su tiempo para que estas normas pues también se den, ella y un gran equipo. Y bueno, es fantástico. Así que les dejo las 2 perlas y ya saben por ahí. Y el sábado Mérida. Bueno, ojalá, yo creo que no nos pueden grabar, pero el sábado tenemos viernes de Mérida, viernes y sábado vamos a estar en Mérida, Alexandra y yo. El viernes estamos en la ULA y con el Colegio de Arquitectos y la Escuela de Arquitectura. Y el sábado estamos en el Colegio de Ingenieros con la Fundación Siempre. Ajá, que es la que se encarga de las capacitaciones del Colegio de Ingenieros y la Escuela de Ingeniería Civil en el Colegio de Ingenieros. Entonces vamos a estar compartiendo, Alexandra y yo, 2 días en Mérida. Vamos a ver cómo nos va con el frío. Bueno. Por ahí yo vi que Joana tenía la mano levantada. Ajá, ¿Quién está vendiendo hallaca? Por ahí. Lo que necesito saber, perdón, Alexandra, lo que necesito saber es si tú nos vas a subir a la plataforma los subcapítulos de la norma 19650, el subcapítulo 1, 2, 3, 4 y 5, que de verdad que estoy bastante interesada en leerlo al detalle. Ah, ok. Bueno, yo tengo un resumen general de la norma porque la norma no se consigue gratuita en la web, pero les puedo subir el extracto de la norma. La norma ISO 19650, cada capítulo se vende más o menos $200 por capítulo. Porque es que la he buscado y no la consigo, entonces yo lo que quería saber, como que ir más al detalle de esos subcapítulos, que es justamente la parte que estamos trabajando y necesitamos. Pero están los resúmenes, Alexandra. Sí, yo le envío un resumen de la correcto, norma. Correcto. Y en el caso de la norma venezolana, para que vayan entrando un poquito, tenemos 6 guías ya aprobadas. Obviamente proviene de la ISO 19650, pero capítulo Venezuela, y cada guía cuesta aproximadamente $20, para que sepa. Y ahí también trabajó el profe César Contreras y el profe Antonio Yema, que tienen experiencia en lo que fue el trabajo en la Universidad de Pensilvania. Entonces, va a estar, bueno, pues la información va a estar chévere. Fantástico. Muy buena. Sí, señor. Por ahí creo que no hay más preguntas. No. ¿Quién está vendiendo hallaca? ¿Quién está vendiendo hallaca? Bueno, el diplomado está vendiendo hallaca. Hágame el favor, vamos a hacer hallaca para diciembre. Que podamos hacer. Lo que pasa es que a veces todos quieren ser BIM manager, entonces no hay quien amarre las hallacas. O esté pendiente del fogón para que nos comamos las hallacas. Ya sabes si... Vamos a tener que mandarle una hallaca a Hugo para que sepa de qué estamos hablando. Sí, hay que mandarle una hallaca a Hugo para que le va a gustar, por supuesto. Bueno, voy a dejar entonces de grabar. Creo que por hoy eso es todo. Sí, ya por ahí no sé si tienen algún comentario, quieran